Muy buenas noches, sean ustedes muy cordialmente bienvenidos a este su programa Transformando la Familia, donde uno de nuestros principales objetivos es el caminar con usted esta jornada de la vida, proveyéndoles de enseñanzas, inspiración y talleres, también herramientas que le ayudarán a vivir una vida con mayor seguridad. Quisiera agradecerle a usted por apartar este tiempo en su día para acompañarnos en este programa. Mi nombre es Raquel Gutiérrez y es para mí un privilegio el día de hoy estar aquí conduciendo este programa. Quisiera también agradecer a Dios por el privilegio que me da de estar aquí y a la directora de este ministerio, Ruth Blanco, por la oportunidad de formar parte de esta familia de tan hermoso ministerio. Reciban un saludo muy especial de parte de ella y de todo el equipo de Mujeres con Destino. Quisiera aprovechar también este tiempo para mandar un saludo a todas aquellas personas que a lo largo de la semana nos envían sus mensajes para dejarnos saber lo que el programa ha causado en la vida de ustedes, sus testimonios, y también aquellas personas que nos envían su solicitud de oración. Queremos dejarles saber que es para nosotros un privilegio el poder intervenir por sus necesidades y también sus comentarios, sus sugerencias, sus mensajes son de muchísima importancia para nosotros. Y bueno, estamos el día de hoy a 6 de marzo. Este mes, como ustedes saben, en la mayoría de los países se celebra el mes de la mujer el día 8 de marzo. Y en muchos lugares o denominaciones, el segundo domingo del mes de marzo se conmemora o se celebra, se festeja el mes de la mujer en el ministerio. Así que este programa del día de hoy está enfocado al mes de la mujer, a la mujer en sí, y el tema de este día es mujer que trasciende, una mujer que trasciende. Y la Biblia, a lo largo de la historia de la Biblia, nos habla el Señor de muchísimas mujeres que trascendieron, que fueron más allá de los límites, mujeres de fe, mujeres de una fuerza impresionante. Y aún la historia no termina ahí. Hoy en día hay muchas mujeres que han trascendido a donde nunca se pensó que una mujer podría llegar. Mujeres que han ido más allá de los límites, mujeres que han alcanzado retos que en algún momento se pensó que no se podían alcanzar. Y el día de hoy yo tengo de invitada a una mujer que ha trascendido. Una mujer que es para mí un ejemplo a seguir y una mujer a la que admiro mucho y me considero muy afortunada de poderla llamar mi amiga. Ella es secretaria tesorera ejecutiva de las Asambleas de Dios, primer mujer en ocupar este cargo. Ella también es conductora de televisión, es predicadora, es también secretaria de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios. También es directora del Ministerio de Mujeres con Credenciales de las Asambleas de Dios y actualmente también está como pastora interina en la ciudad de La Puente. Con mucho cariño el día de hoy le doy la bienvenida a este programa, a mi primer programa como conductora, y es un privilegio tener como invitada a Silvia Carrizo. Gracias, Silvia, bienvenida. Raquel. Gracias por esta oportunidad y por el privilegio que me das de poder acompañarte en este tiempo tan precioso como lo es celebrando el Día Internacional de la Mujer en este mes especial. Y a la audiencia, muchísimas gracias por compartir y por estar con nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias a ti, yo sé que eres una mujer muy ocupada, gracias por hacer este tiempo de compartir con nosotros, porque yo sé que tienes mucho que compartir con nosotros, mucho de lo que podemos aprender de ti. Y pues quisiera empezar esta conversación sabiendo más de quién es Silvia Carrizo, de dónde nace Silvia Carrizo, un poquito de tus raíces, de tu familia, para que la audiencia te conozca un poquito más. Claro que sí. Silvia nace en la provincia de San Juan, en Argentina. Es un lugar pequeñito al noroeste del país, ahí estamos al lado de los Andes, un lugar de montaña.
creció en una familia que no conocía al Señor, pero con muy buenos valores, una familia que de alguna manera inculcó valores muy, muy importantes en ella. Y hija mayor, con dos hermanos, una hermana y un hermano. Y bueno, una muchacha común, una muchacha simple que de alguna manera trabajó, estudió, y en un momento determinado de su vida Dios llega a su corazón y a su vida, y Dios cambia, Dios transforma Amén. su vida, y de alguna manera comienza a servirle, comienza a involucrarse. No tengo un testimonio así como para decir, wow, o sea, el Señor hizo un milagro tremendo. No, fue algo tan paulatino y tan sencillo, tan simple, pero en un momento determinado comienza a nacer en mí el deseo de servir al Señor. Qué hermoso. Y es ahí donde comienza una nueva etapa, un nuevo tiempo, y eso fue lo que de alguna manera marcó lo que hoy estamos viviendo. Yo creo que fue ese comienzo de servicio, de servir al Señor en donde sea que Él quiera. Amén, qué hermoso. Me comentabas una familia pequeña, ¿verdad? Dos hermanos. Una hermana y un hermano. Una hermana y un hermano, y tú. Y naces en Argentina, nuestra directora es de Argentina, así que bueno. yo sé que ella va a estar muy Compatriota. contenta que nuestra invitada de hoy es de Argentina. Siempre hay en nuestra vida un parteaguas. Por más paulatina o tranquila que haya sido nuestra vida, hay un momento en el que marca el nacer de nuevo, donde conocemos a Dios, cuando recibimos en nuestro corazón. ¿Cuál podrías decir tú que fue ese parteaguas donde tú aceptas a Cristo como tu Salvador? ¿Fue a una temprana edad? No fue a una temprana edad. Bueno, fue en esa juventud, ¿no? O sea, yo acababa de terminar mi secundaria y empecé a acompañar a mi mamá a unas reuniones de fe porque ella estaba enferma y decía que ahí Dios hacía milagros. Y entonces comencé a acompañarla a esas reuniones, y es ahí donde como unos 2 años después de haber estado acompañándola esporádicamente cuando había algunos servicios o cuando había la oportunidad, y entonces ahí es donde yo recuerdo que fue un mes de abril en el cual yo dije, yo quiero servir. Yo quiero servir al Señor, yo quiero involucrarme, yo creo que ahí fue en ese momento en que de alguna manera comienza. Y a 6 meses de ese momento, en una conferencia, en una convención de la iglesia en donde yo di mis primeros pasos en el Señor, sucede lo que de alguna manera yo creo, o sea, recibo el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia muy importante y muy profunda, y bueno, y de ahí ha sido siempre un servir al Señor. Qué hermoso testimonio. ¿Cuál consideras tú que fue clave para tu llamado en el ministerio? Hay algo, muchas veces, yo sé que Dios es personal y que nos habla a ti y a mí a lo mejor de diferentes maneras, como hay algunas personas que se pueden relacionar mucho de la manera en que Dios trata con ellos, de la manera en que Dios les da una palabra, por medio de un predicador, a veces por medio de la escritura. Dios tiene eso que es con nosotros muy personal. ¿Cuál dirías tú que fue algo que marcó, que tú dices, aquí inició mi ministerio, mi llamado con el Señor? Mira, a veces yo me pongo a pensar y en realidad yo creo que descubro el llamado sirviendo. Por eso cada vez que a veces me preguntan, ¿y cómo descubro el llamado? ¿Cómo sé que yo soy llamado para algo? Yo recuerdo haber servido en todas las áreas de la iglesia. Yo servía, comencé yendo para ayudar a poner sillas, porque cada reunión había que poner unas 1500 sillas, porque las reuniones eran en un predio, así nada más que era al aire libre, y había que poner sillas y había que sacar sillas, y así es como yo comienzo a servir. De repente hay un hambre por leer la palabra, por leer la escritura, comienzo a lo que hacía falta, ¿no? Y de repente me veo involucrada para trabajar con los niños, y luego trabajar con los jóvenes, y después con los adolescentes, y después en la alabanza. De alguna manera fue un decirle sí a ese
servicio, donde hiciera falta, donde hubiera necesidad. Y ahí es donde yo creo que el Señor va cultivando y va desarrollando. Yo creo que después de, puedo ser franca, decir, después de 10 años, yo entiendo mi función en el cuerpo de Cristo. Yo siempre serví en todas las áreas, a veces en todo lo que venía a mi mano. Pero, y para ese entonces ya yo había ido al instituto bíblico, yo sabía que Dios tenía algo para mí especial, pero no podía como decir es esto, es aquello, y a veces eso nos pasa. Quizás esto puede identificarse con alguien que está escuchando y que dice, pero no, yo no sé si tengo un llamado, que fue en el servicio, fue en el decir a lo que haya que hacer, hay que hacerle frente y vamos a hacerlo. En aquel tiempo yo recuerdo que fue acá, ya estando aquí en Estados Unidos, habiendo dado pasos de obediencia a Dios, que entiendo que Dios me puso como parte del cuerpo para animar al pueblo a seguir fiel al Señor. Y yo siento que eso es parte de mi mensaje. De mi mensaje es servir a Dios, serle fiel al Señor, persevera. Uno de mis, o puedo decir que el versículo que de alguna manera marca mi vida es Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, en donde dice, con esto no quiero decir que ya lo haya logrado, ya haya logrado, lo voy a leer en la versión del Dios habla hoy, que ya haya logrado hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que sea, si lo puedo parafrasear para mí, ya perfecta, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, a ver si alcanzo, si logro asir aquello para lo cual fui, ha sido por el Señor, dice la versión Reina Valera, si logro alcanzar aquello para lo cual Dios me llamó. Amén, qué hermoso. ¿Cómo fue tu llegada aquí a Estados Unidos? Porque estabas en Argentina, vas a la escuela bíblica en Argentina, Sí. pero había en ti ese gran deseo de aprender, porque ¿qué edad tenías Graduó del cuando- instituto bíblico y ya estaba en mis late 20s, como dicen acá. Ya estaba llegando a mis Los 30 20. años, Late algo 20. que no era como muy sencillo, pero Dios habla a mi corazón de que tenía que continuar mi educación teológica. Yo había logrado mi instituto bíblico de 2 años, pero, y más allá de que Argentina tiene un instituto bíblico que ofrece una licenciatura, Dios me llama para venir acá a Estados Unidos a continuar con mi preparación teológica. Entonces yo recuerdo que yo hablé con mi papá, bueno, después de que primero hablé con mis pastores, cuando Dios me habla, hablo con mis pastores dan la aprobación, ¿no es cierto? El sentir de que Dios estaba en el asunto, Dios acomoda todo, porque en 9 meses yo estoy aquí, cuando en realidad no, financieramente, como muchas veces decimos, ¿y cómo? O sea, el Señor lo hizo. Wow. Y estoy entrando al Instituto Bíblico aquí en La Puente, a LABI, y para prepararme, yo recuerdo que le dije a mi papá, papi, son 2 años y yo regreso, porque en 2 años agarro mi bachillerato. Ya han pasado más de 20 años. Bueno, he regresado a He visitar. regresado a visitarlos, pero Dios ha ido guiando y cada vez que yo pensaba que ya se terminó mi tiempo, que ya había cumplido la etapa, Dios abrió otra puerta y abrió otra puerta y de alguna manera a través de palabras, eso es lo más importante también, poder escuchar la voz de Dios en medio de todo lo que se levanta a nuestro alrededor, de todo lo que, el ruido a veces que hay de los pensamientos nuestros, lo que la gente opina, lo que la gente dice. Yo recuerdo que yo trabajaba en una compañía y estaba muy, muy bien posicionada en ese momento cuando Dios me habla de dejar, a tal punto que el que era mi jefe en ese momento me dijo, ¿cómo es que te vas? Estamos considerándote para ponerte en una posición elevada, o sea, mejor, ¿y cómo es que te vas a ir? Pero le dije, bueno, es que Dios, y yo recuerdo que una de mis compañeras de trabajo, ella me miró como diciendo, ¿cómo que te vas a ir si no puedes? O sea, mírate, financieramente no hay posibilidad a Estados Unidos, por favor. Pero cuando Dios está en medio de todo, Él va proveyendo. Y así fue que Él proveyó para cada etapa, la etapa del estudio, terminé el LABI, terminé mi bachillerato, comencé mi maestría. El Señor fue abriendo puertas
hasta que esas palabras que vienen a confirmarte o que vienen a animarte, a mostrarte, a traerte un poco de luz, Dios estaba hablando. Cada vez que yo pensaba, es tiempo de regresar, es tiempo, alguien venía con una palabra de parte de Dios. No es tiempo de regresar, tu tiempo, el propósito con el que te llevó no se ha cumplido. Palabras de ese tipo que de alguna manera confirmaban lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Qué hermoso. Algo que leía en la descripción de una mujer que trasciende es que una mujer que trasciende es una mujer de fe. Y miro que las características tuyas, lo que tú me estás relatando de cómo por fe tomaste un paso de obediencia, de creerle al Señor que era Él quien te estaba enviando, y sin las finanzas y los recursos, tú sabías que era el Señor. Y cuando el Señor nos envía a hacer algo, es problema de Él, cómo va a resolver las finanzas, cómo va a abrir puertas, pero la fe juega un papel muy importante en una mujer que quiere trascender, a cumplir su propósito en la vida. Creo que todas las mujeres quisiéramos llegar a trascender, a marcar la diferencia, a ir más allá de los límites. ¿Qué crees tú que, yo sé que has trabajado muchísimo con las mujeres también, yo sé que eres conferencista, predicadora, he tenido el privilegio de tenerte en alguno de nuestros eventos, y yo sé que has trabajado muy al par, ¿verdad?, en el Ministerio de la Mujer. ¿Qué crees tú que es una de las cosas por las cuales muchas veces nos quedamos estancadas y no avanzamos? Hace un tiempo atrás, justamente luego de que yo tomo la posición, hacen a nivel nacional, hacen una revista y entrevistan a 5 mujeres en La Nación. Y cuando me entrevistaron me dijeron, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Yo creo que fue, para mí, yo lo describo en el artículo que escribieron, dije, fue como los muros de Jericó. El confrontarte a veces con esas situaciones tan difíciles, pero que tú sabes que Dios está en el medio y que no te puedes quedar. Y ¿sabes qué es lo que a veces desanima a la mujer? Es que muchas veces miramos con nuestros ojos naturales y el miedo. Yo siempre hablo de eso, de que cuando permitimos que la duda entre a nuestra mente, el enemigo nos ganó la mitad de la batalla. Cuando Dios habla, tenemos que hacer como ese pueblo de Israel frente a los muros de Jericó. Era imposible ante los ojos humanos, pero Dios había dicho que se lo iba a entregar en sus manos. Yo creo que es ahí donde como mujeres nos detenemos. Miramos, las mujeres somos muy lógicas. Ponemos mente y pensamos en todo y pensamos todos los detalles. Los psicólogos dicen que las mujeres como una casa sin puertas, sin ventanas, sin cuartos, nada, todo está ahí. Están los niños, la sala, el esposo, el estudio, la comida, la cocina, está todo ahí. Y siempre nuestra mente está en todo. Y a veces eso es una gran ventaja, pero a la vez a veces eso también puede jugar algo en contra cuando nosotros no podemos creer. Y miramos con la lógica. La lógica nos dice, no puedes, no eres capaz, no estás calificada, es imposible, pero cuando tú sabes que es Dios el que está en el medio, es ahí donde tienes que permitir que Dios rompa eso y poder avanzar. Exactamente, qué hermoso. Una mujer que trasciende es una mujer valiente. ¿Te consideras una mujer valiente? Porque para trascender, en sí en el ministerio, hay muchas luchas, muchas pruebas, muchos escalones que hay que subir, y especialmente a la mujer como que estamos, yo sé que en otros tiempos ya, pero se nos dificulta un poquito más algunas cosas, a las que muchas veces todavía muchas personas no aceptan que una mujer esté haciendo o que una mujer tenga ese puesto. ¿Sacrificio, Silvia? Sí, definitivamente, hay que pagar un precio, pero el precio que pagamos es nada comparado con el saber que estás en donde Dios quiere que estés. Hablando de esas experiencias, de muchas cosas. Por ejemplo, interesante es cuando Dios me llama, uno de los primeros escalones que es a nivel distrital, o sea, a nivel regional de liderazgo, Dios me llama a trabajar con las mujeres. Y yo recuerdo, pero lo recuerdo como que pasó al día de ayer.
Yo estaba un 28 de diciembre en el living room de mi casa y estaba sentada en la alfombra y tenía mi mesa y yo estaba en mi tiempo con el Señor, tenía mi Biblia y yo escucho la voz de Dios que me habla. Y Dios nos habla de diferentes maneras, habla a mi corazón y a mi mente y me dice, quiero que corras para la posición de directora de damas del distrito, de mujeres del distrito. Y yo recuerdo que mi primera reacción fue, aquí algo no es lógico, o sea, no hay lógica. Miré inmediatamente, por eso hablaba acerca de la lógica, ¿no? Miré y dije, no, las directoras, y miré a la directora, ¿y quién fue? Yo no califico, no tengo las condiciones. Todas las directoras normalmente para ser una directora de damas tiene que ser casada para poder ministrar a las mujeres. Y ese fue el primer reto que yo confronté con las mismas mujeres, que cuando se enteran que la hermana Silvia había sido electa como directora de damas a nivel distrital, el rumor era, ¿y qué me va a enseñar ella si ni siquiera es casada? No tiene hijos, ¿qué me va a hablar o qué me va a ministrar a mí? Y yo recuerdo que específicamente casos en los cuales después de años, mujeres se acercaron para decirme perdón. Perdón porque yo dije esto, yo pensé esto cuando usted tomó el liderazgo. Porque en realidad no era yo estaba simplemente obedeciendo a papá, como yo le digo, a papá del cielo. Y cuando él lo hace, es él el que lo hace. Entonces, en un momento determinado digo, a veces es muy importante la experiencia, porque cuando tú puedes ministrar desde la zona de que yo estuve ahí, Dios me liberó, me llevó a otro lugar, es algo poderoso, es algo que tiene la convicción, el poder de que Dios lo hizo en mi vida y yo te puedo dar testimonio de que es así. Pero eso no es la única manera, porque si no, yo una vez le dije a alguien, le dije, qué interesante, porque si ponemos todo bajo ese concepto, le dije, entonces yo no podría predicarle a una mujer de la calle, a una mujer que está abandonada, a una mujer porque yo no pasé por ahí. Le dije, pero sin embargo no es uno. Es Dios que está en nosotros, Amén. El que habla la palabra, el que te da la sabiduría, el que te da la gracia, el que te guía para cómo vas a hacer. A veces yo me he encontrado, mientras que estoy escuchando a la persona, diciéndole, Señor, yo no tengo las palabras, pero dame palabras Amén. Para poder hablar una palabra. Mientras que la persona está hablando, yo a veces me encuentro que no hay, busco en mi experiencia y no puedo decirle, pero necesitamos crecer en esa área, Amén. Amén. En esa área, de que dejar que Dios sea en nosotros, que Dios sea el que obre, que Dios sea. Y ¿qué es lo que es? Es que yo mengüe para que Él crezca, como lo dijo Pablo. Y eso es poner en el altar del sacrificio nuestra humanidad cada día. El sacrificio, el precio que hay que pagar. Y sabes que mencionaste algo. A veces como mujeres me ha tocado mucho escuchar. Nacimos para ser madres, para ser esposas, para casarnos, ¿verdad? Y tener hijos. Y como que erróneamente pensamos que esa es la manera única que una mujer se puede realizar. Y por eso muchas veces vemos mujeres frustradas, con hijos, con esposos, pero totalmente frustradas porque no han descubierto su propósito de vida, ¿verdad? Y erróneamente pensamos tan rápidamente, ¿verdad? Nos dejamos llevar por las estadísticas o, como decías anteriormente, esas voces que nos dicen, ¿verdad? Nos hablan, a veces nuestro propio inconsciente, ¿no? Nuestra propia mente nos engaña pensando que porque aquella hizo esto, y nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Y es muy interesante lo que acabas de decir, porque en un momento, hace varios años atrás, recuerdo haber dado un taller que tenía como nombre Desvíos en el Camino.
¿no? Porque la sociedad desde que la mujer nace, desde que somos niñas, nos hace jugar con los vestidos de princesa y de que llega el príncipe y los cuentos de hada y los muñecos porque es parte de la mujer, ser madre, es parte de la mujer, es parte de lo que Dios ha puesto. Pero necesitamos entender que la realidad muestra que no todas, desde el vamos. Mira, una vez escuché a una profesora decir algo que me encantó y lo tomé desde ese momento, porque ella dijo, bueno, las estadísticas dicen, antes habían 7 mujeres por cada un hombre. Creo que bajó un poquitito, por ahí siguen las estadísticas, entre 6, le dije, o sea que hay 6 que tenemos que tener el entendimiento que no van a llenar el papel, de acuerdo a las estadísticas. Bueno, dice, por ahí hay algún viudo o alguno que se divorció y quizás lo podamos bajar un poco, pero sin embargo, por lo menos hay 2 o 3 mujeres dentro de esa estadística de las 7 que va a terminar su vida sin haber alcanzado esa etapa de desarrollarse quizás como esposa o quizás como madre. Pero hay algo que yo creo que lo más importante, y quizás hay alguien aquí que está luchando porque llega el momento en que la gente se levanta diciendo se te está pasando el tren, estás aquí y que mira que no has alcanzado, porque no te has casado, porque estás soltera. De alguna manera yo creo que el estado civil, el soltero, el casado no te da tu identidad, no te da ni te da el propósito ni llena tu vida. Son partes que vienen a complementar, que vienen a ser parte, pero no es lo que es principal. Si tú como mujer no estás completa, no te sientes plena, en el estado que estés, casado, soltera, hay algo que necesitas llevar delante del Señor. Porque la plenitud no te la da el esposo, no te la da un hijo. Amén. La plenitud te la da el Señor, amén, que es tu creador. Amén. Y al final de nuestros días creo que alguien dijo una vez, lo trágico de la vida no es morir, sino vivir una vida sin propósito. Y muchas veces podemos vivir una vida... en la rutina, sí. Día a día se nos va la vida en esa rutina que nos mata. Y no alcanzamos a ver que estamos aquí porque Dios nos ha traído con un propósito. Él tiene, y a veces el propósito, a veces pensamos hoy que el propósito es ser una gran predicadora, es que te escuchen miles, es que te pares en una plataforma. No, a veces el propósito es que tú puedas darle una palabra de aliento. Amén. Quizás el propósito de tu vida para ese día era darle una palabra de aliento a alguien que necesitaba esa palabra, o una sonrisa, o un gesto, o llevarle un plato de comida a alguien que estaba en necesidad. A veces hay tantas cosas que pueden llenar nuestra vida y cumplir ese propósito de ser sal y luz en la tierra. Dijo Spurgeon, creo que fue Spurgeon, el que dijo, predica todo el tiempo y si es necesario, usa palabras, porque un gesto habla mucho más que las palabras, porque una sonrisa, a veces yo me encuentro analizándome a mí misma, a veces estamos en la línea de la tienda y amamos al Señor y servimos al Señor, pero estamos muy como con una cara aquí larga porque hay una línea y no se mueve, porque la persona que está adelante... Se está tardando. Ajá, y a veces el Espíritu Santo es tan sensible y tan a esas cosas que dice... Muestras el amor, muestras que hay algo diferente en tu vida cuando tú cambias tu actitud, aún en esas pequeñas cosas. Sí, aún cuando vas a levantar, en vez de decirle a tu niño, pero mira lo que hiciste, ¿cómo es? Simplemente que puedas reafirmar y con palabras de sabiduría, de amor, edificar la vida. A veces, por eso es que digo, el propósito, a veces no es una plataforma. Sí, es tu hogar. Yo creo que el hogar es el principal, el hogar, tu familia, el lugar donde trabajas, donde tú estás. Ese es el propósito de Dios. Amén. Para que tú puedas brillar, ser luz y ser sal en donde estás. Amén. Sabes que daba un taller la semana pasada y una de las estadísticas que llevé es que hay más de 7.5 billones de personas en el planeta Tierra.
Y se dice que de ese 7.5 billones de personas, el 90% muere sin haber descubierto su propósito de vida. Y como lo mencionabas tú ahorita, muchas veces creemos que confundimos, ¿no, Silvia? Creo que muchas veces confundimos lo que es el propósito de Dios con nuestras ambiciones personales. Porque muchas veces, que si tú le preguntas a una persona, ¿cuál crees que es tu propósito de vida? A lo que se van es que, bueno, yo me veo en una plataforma predicándole a miles y miles y miles de personas y confundimos lo que es el propósito de Dios con lo que a veces son nuestras propias ambiciones o nuestros propios sueños. Hay un proverbio, creo que es Proverbios 19:21, que dice que el hombre planifica mucho, pero al final lo que prevalece es el propósito de Dios. Y es cierto, o sea, muchas veces nos podemos pasar nuestra vida planificando y haciendo buenos planes, pero no cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es que me encanta Filipenses, a ver si logro alcanzar para lo cual Cristo me alcanzó, porque Dios llegó a tu vida porque hay un propósito para ti. Y qué bonito sería que tú puedas entender que el propósito va más allá de lo que la gente dice, lo que son tus propias ambiciones, y puedas descubrir lo que Dios dice de ti y cuál es el propósito. Amén, amén. Silvia, trabajas en diferentes ministerios. Sí. Tu plato está lleno de muchísimas responsabilidades y yo te miro a ti las veces que he ocupado de ti, que te he llamado, que te he pedido un consejo, no duras mucho en contestarme rápidamente. ¿Cómo le hace Silvia Carrizo para compaginar entre tantas responsabilidades que tienes? Porque una característica de una mujer que trasciende es que tiene que ser buena administradora de su tiempo. Definitivamente quisiera crecer en esa área, porque yo creo cada día, mi oración al Señor es, hazme productiva, que este día sea un día productivo, que yo pueda lograr no solamente las responsabilidades, porque tenemos muchas responsabilidades y todas. Yo no me puedo imaginar la mujer que sale, yo les decía y les digo a las mujeres muchas veces, o sea, tiene todo el hecho de que está trabajando afuera, llega a la casa, tiene un montón de responsabilidades, después la iglesia sirve, ministra, la vida es ocupada. Sí. Pero también una vez escuché que una mente desocupada es taller de Satanás. Sí. Entonces, a mí me encanta, el otro día estaba hablando con el muchacho y con la muchacha que son mis copastores en la iglesia que estoy trabajando ahora, y me decía, pero es que usted siempre está ocupada, porque yo siempre tengo proyectos, siempre estoy trabajando, termino en un proyecto y ya estoy en el otro, y termino este y ya empiezo el próximo, y estoy trabajando mientras que estoy acá, estoy mirando cómo voy a trabajar aquel y cómo voy a hacer acá y cómo voy a hacer allá, porque me gusta, le dije, ese no significa que tiene que ser tu estilo de vida, ese es el estilo de vida que Silvia escogió de poder estar en varias cosas y trabajar, porque es lo que a mí me da, a Silvia, le da como esa energía, ese motorcito para seguir. Pero sí es muy importante administrar nuestra manera de lo que son prioridades. Una vez estaba en una conferencia que nos llevaron cada año. El liderazgo ejecutivo de la Organización de Asamblea de Dios nos lleva por 3 días, nos juntamos de todo el país, todos los ejecutivos, y tenemos un tiempo para nosotros de retiro, de compañerismo, de ministración. Yo creo que es algo muy sabio que hace cada año la organización, o nos da la oportunidad de participar. Y fue mi primer de este Executive Leadership Conference, le llaman ellos, ¿no? Una conferencia de liderazgo ejecutivo. Y fue mi primero. Y en el primero escuché al predicador, estábamos todos y dijo, mira, 75% de lo que tú haces, alguien más lo puede hacer. Le dijo, un 10%, un 15% más de lo que tú haces, un 10% más, alguien con enseñanza, o sea, con preparación, que tú le enseñes, lo puede hacer, y quizás
alguien me dijo, hay un 10% que lo va a hacer mejor de lo que lo haces tú. Wow. Pero hay un 5% de todo lo que tú tienes que hacer que tú y solamente tú lo puedes hacer. Y es por eso por lo que Dios te va a pedir cuenta. A mí me golpeó. Y Él dijo, solamente tú puedes ser madre para tus hijos. Solamente tú puedes ser esposa para tu esposo. Solamente tú, le decía a los varones, puedes ser esposo para tu esposa. Solamente tú puedes ser padre para tus hijos. Wow, Y solamente tú puedes ser hijo para Dios. O sea, si nosotros logramos priorizar y poner nuestras prioridades en orden, yo creo que de ahí, buscad primeramente el reino de Dios. En cierta manera es, organízate, Sí, pon tus prioridades en línea, lo que Dios quiere para tu vida. Lo demás va a ir fluyendo y va a ir saliendo. Yo creo que es así. definitivamente. Hace poco comentaba con una persona que a veces parece hasta poco ridículo lo ocupado que estamos a veces, ¿no? Te llamo, no, espérame, 15 minutos, se pasa una hora, no puedo. Y hay personas así. Es más, yo tengo que confesar que muchas veces me he sentido en esa posición. Y me he sentido en esta posición ridícula, que digo, ¿será sano? ¿Será de Dios que estemos a veces tan ocupados que no podamos atender una llamada o algo así? Creo que todo está en lo que tú estabas diciendo. Podemos estar todo el día ocupadas, pero si estamos siendo productivas en lo que estamos haciendo, si estamos verdaderamente trabajando en lo que deberíamos de trabajar, en nuestro propósito de vida, por lo cual nacimos. Mencionaste algo bien importante, de que hay algo específico que tenemos que hacer nosotros y que solamente nosotros podemos hacer. En esa unificación de que Dios nos creó únicas, hay algo específico por lo cual nos creó, porque Él es un Dios de propósitos. Amén. Y mientras seamos mujeres desordenadas en nuestro tiempo, difícilmente podremos descubrir, organizar o trabajar hacia nuestro propósito. Y ¿sabes qué? A veces también, ¿qué es lo que nos frena de trabajar? Nuestras emociones. Somos muy emocionales. Definitivamente. Y a veces nos quedamos varadas en un hecho o en algo que nos pasó y nos cuesta salir. Y me encanta, la palabra lo habla, y me gusta mucho también cuando lees un poco acerca de las costumbres de los judíos. Dice que el judío, y está ahí en Mardoqueo, cuando Mardoqueo hace su duelo por la noticia que había recibido, el duelo judío es de 8 días. Cuando algo sucede en su vida, una pérdida, un problema, algo, una situación difícil, dice que es agarra, se cambia sus vestiduras, se pone sus vestiduras bien duras y se cubre de silicio, saca un banquito y el mundo sabe que él está de duelo, que hay algo que ha sucedido en su vida que de alguna manera ha marcado su vida en ese momento. Pero dice que cuando termina el 7º día, levanta su banquito, se va de ahí, se baña, se cambia y la vida continúa. Y el problema que tenemos las mujeres es que muchas nos hemos quedado sentadas en el banquito por años, porque no podemos superar la crisis, el dolor, la traición, la pérdida, lo que sucedió. Y déjame decirte que yo puedo hablar de haber experimentado pérdidas, de haber pasado por momentos difíciles. Si tuviéramos el tiempo para hablar de Silvia. Pero hay algo que yo he aprendido, es que la vida continúa. Sí lloramos, sí, Silvia llora y se lamenta y su corazón a veces está herido por la traición, por el dolor, por la pérdida, por los sueños quebrantados. Pero hay que levantarse y hay que seguir. No podés quedarte. Tenés que salir del desierto. No te podés quedar en el desierto. Porque hay una tierra prometida que te está esperando. Y esa tierra prometida quizás no va a venir como, oh, acá está. No. Va a venir con esas luchas como el pueblo. Yo siempre hablo de ese pueblo de Israel que salió de Egipto, pero que no entendió lo que Dios tenía. Y dio vueltas
en el desierto. Pero lo que decía el pueblo, somos bendecidos, somos bendecidos. El maná, no tenemos comida todos los días porque no cesa, no falla. Cada día tenemos nuestra comida. Nuestro calzado no se ha gastado, nuestra ropa. Hay bendición de parte de Dios, pero uno a uno se fue muriendo en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas. No alcanzamos el propósito de Dios porque damos vueltas en círculos. No podemos, no, son gigantes, no se puede, no el dolor, no esto. Y nos quedamos dando vueltas en el desierto. Que Dios nos ayude. Amén. Y que Dios nos dé la sabiduría para levantarnos. No es en nuestras fuerzas, es en Él. Amén. Amén. No es en nuestro conocimiento, es en Él, en sus fuerzas, en lo que Él tiene, en su propósito, en su llamado. Necesitamos levantarnos como mujeres, más en este tiempo. Amén, amén. Hemos aprendido algo más de una mujer que trasciende. Una mujer que trasciende se levanta. Amén. Sufre, llora. Escuchaba unas estadísticas de cuando pasas por un duelo, de que alguien muere, y decía que son cierto tiempo, no recuerdo bien el tiempo, pero es un tiempo que dura el dolor. Y después de ahí son los remordimientos, el estar recordando, es como, lo explicaba, como el estar torturándonos nosotros mismos con recuerdos, con a veces cosas que quisimos decir, y es más que nada el subconsciente, La culpabilidad. ¿no? La culpabilidad, de los remordimientos, es después eso lo que nos hace sufrir. O sea que nos estamos martirizando solas, porque el sufrimiento dura un cierto tiempo y después de ahí es nuestra mente la que nos hace estar reviviendo momentos del pasado, la que nos hace estar sufriendo por algo que ya pasó. Lo que acabas de decir, es nuestra mente. Por eso es que Pablo le dice, renovaos. Renovaos vuestra mente cada día. ¿Y cómo la renovamos? Es en la palabra. Es ahí en donde es en el estar en la presencia del Señor que nosotros renovamos nuestra mente. ¿Sabes que vienen por ahí? ¿No? Por ahí vienen esos días en que I want to have my pity party, como dicen. O sea, mi fiesta de lamentos pero es como que sí. Silvia, despierta, porque no te puedes quedar ahí. Amén. Hay que salir, Amén. porque la vida no es de quedarnos. Silvia, ¿y cuánto perdemos en un momento así? Recuerdo que hace algún tiempecito yo estuve pasando un momento así, que por ataques espirituales, ¿verdad? No, como que no tenía ganas de levantarme, no quería hacer nada. Y recuerdo que en ese momento me llamó a una hermanita que yo conozco, que yo supe su proceso que ella estuvo pasando, y le comenté lo que estaba pasando, y me dice, te entiendo porque yo así estuve, y me dijo por cuánto tiempo. Y me acuerdo que cuando ella me dice esto, y ella lo sabe porque yo se lo testifiqué después, porque ella ya salió de ese proceso, ¿verdad? Pero le decía que yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, no te permito a ti que te quedes ahí. Y yo me puse a pensar lo que esta persona perdió en ese tiempo de ese desánimo espiritual. Le llama a mucha gente el desierto espiritual. Sí. ¿Cuánto perdemos, Silvia? ¿Cuánta gente no hemos visto que por un desierto se ha quedado estancada, se ha quedado parada y ha perdido ministerios, ha perdido familia, ha perdido trabajos? Ha perdido oportunidades. Oportunidades que ya no vuelven. Definitivamente es muy tremendo eso. Por eso, y eso es lo que Satanás quiere. Exactamente. Satanás quiere inmovilizarnos, quiere que te quedes, quiere que no te levantes de ahí donde estás, porque de alguna manera ahí es donde él sabe que no vas a hacer lo que Dios. Eres alguien que él no tiene problema. No te va a molestar porque él no tiene problema. Hay algo que me gusta porque tocaste acerca, y la depresión es real. No estoy hablando de que no confrontamos. Recuerdo hace años atrás, yo tuve un accidente muy grande. El auto cambió de carril y se vino en contra mío, head-on collision, como dicen. Me golpeó, yo alcancé a esquivar porque lo vi, pude maniobrar un poco, pero me lastimó, me quebré, tuve cirugía. Bueno, pasaron todo un proceso y yo recuerdo, iba a trabajar a la oficina
por unas 3 o 4 horas, que era lo que me permitía, porque se me inflamaba la herida y todo lo demás, el dolor, y volví a casa. Y yo recuerdo que yo me sentaba en casa, en el sofá, y en penumbras, y yo no hacía nada. Ahí estaba como, yo sé, o sea, empezaste a deprimir. yo creo que no digo de que haya sido o no haya sido, sino que fue un periodo muy difícil, una etapa, pero existe. Sí, Nos sí, dice sí, la sí. palabra que Eliseo, después de el gran apoteótico momento en que Dios envía fuego del cielo, en que Dios consume el holocausto, que mata a todos los profetas de Baal y todo, sale angustiado por una mujer que le dijo: mañana te voy a hacer así, mañana te mueres. Y sale angustiado y dice que está, pero ahí es donde hay algo que me encanta, porque en medio de la cueva, ahí donde él estaba escondido en esa cueva, ahí estaba el Señor con él y él le habla. Amén. O sea que si estás en depresión, si estás en momentos difíciles, no estás sola. Amén. El Señor está ahí contigo. Simplemente escucha la palabra de Él, porque no te puedes quedar, tienes que salir. Amén, amén. Sabes que le pregunté a varias de mis amigas, mujeres que yo conozco, que si había una pregunta que te querían hacer. Porque yo sé que a lo mejor mucha gente que dudo que no sepan lo que es la Organización de Asambleas de Dios. Pero danos un breve resumen de lo que es Asambleas de Dios, para que la audiencia se pueda dar cuenta del puesto en el que el Señor te ha puesto, le ha placido poner. Bueno, Asamblea de Dios a nivel nacional es una de las organizaciones más fuertes aquí en Estados Unidos. En cuanto a la cantidad, tenemos más de 12,000 iglesias en todo el país y más de 38,000 ministros. Pero dentro de esta organización se ha dividido en distritos y tenemos 67 distritos, que son áreas, regiones, ¿no es cierto?, donde se agrupan las iglesias, y también lingüísticas, porque tenemos tenemos el distrito de alemán, el distrito brasilero, el distrito coreano, tenemos distritos coreanos, tenemos de distintas, y el hispano, obviamente que tenemos 14 distritos hispanos. Gracias al Señor tengo la oportunidad de trabajar juntamente con nuestro superintendente, el hermano Sergio Navarrete, y con el equipo de asistente superintendente William Rodríguez y Manny Rodríguez. Estoy trabajando como la cuarta, ahí en los 4 oficiales ejecutivos, y estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con el sur de California, Nevada y Hawái. Tenemos iglesias y en realidad tenemos aproximadamente más de 350 iglesias y más de 470 ministros aquí en el sur de California y Nevada. Una organización grandísima. Y les pregunté, como te decía, a varias de mis amigas que sé que conocen de Asambleas de Dios. Yo nací en Asambleas de Dios y crecí en Asambleas de Dios. Si hubiera una pregunta que quisieran que yo le preguntara a Silvia, y te tengo que decir que la primera pregunta que enlistó, porque algunas me mandaban 3, solo una, fue esta: ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? No, es que Silvia no lo hizo, fue el Señor. Amén. Cada paso que Silvia ha dado ha sido guiado por el Señor. Cada vez que yo he entrado en algo nuevo ha sido en respuesta a lo que Dios estaba pidiendo. Cuando comenté, como dije, que yo vine a este país porque Dios habló y me dijo: quiero que vayas. Tomé la posición de directora de damas y yo comencé en el distrito trabajando en la recepción, de recepcionista. Cuando la recepcionista oficial faltaba, yo era la suplente, ¿sí? De ahí fue secretaria del asistente superintendente, secretaria del superintendente. De ahí, porque otra vez, servir donde haga falta. La obediencia. Y la obediencia. Y Dios me habló para correr, para poner mi nombre para la posición de directora de damas. Y cuando en el año 2012, fines del 2011, Dios comienza a hablar a mi corazón y a poner el sentido de que mi tiempo como directora de damas se estaba terminando. Entonces yo le dije: bueno, Señor, algo creo que, ¿cómo le hizo? Porque 2 cosas. Nos enamoramos de Dios, no de la posición. Nos enamoramos de lo que Dios tiene. Y de alguna manera
él habla, ¿no? Y comienza a poner de que ya mi tiempo se acabó. Y yo le decía, ¿dónde voy a ir, Señor? ¿Qué es la puerta? ¿Cuál es la puerta? Permíteme ver la puerta que estás abriendo para el próximo tiempo. Hablé con mis líderes y les dije, mi tiempo se está terminando, es tiempo de quién va a tomar la batuta. Pero Dios trajo, a ver, después de que estaba hablando a mi corazón, yo siempre digo de que Dios confirma a través de dos mujeres de Dios que me hablaron y me dijeron, una de ellas me dijo, y sabes que tu oficina ya no es esa, y me señala la oficina de las mujeres. Me dijo, porque tu oficina está allá arriba, y arriba está la oficina de los ejecutivos. Esa fue una palabra, y después otra palabra que vino fue, el año que viene, te veo en Springfield, y era el tiempo en que se preparaba, eran los seminarios para los secretarios tesoreros. Entonces Dios puso eso, yo siempre hablo con el Señor y le dije, si lo vas a hacer, eres tú, yo no. ¿Cómo le hizo? Es Él. Amén. Le dije, lo vas a hacer tú. Y pero Él qué lo importante, hizo. Silvia, es el creerle a Dios, el creer esa palabra que se nos da muchas veces escribirla y recordarla, porque muchas veces el enemigo va a querer robárnosla. Y va por medio, como mencionaste tú anteriormente, la duda y tantas cosas, ¿verdad? Mencionaste que había una responsabilidad. El día que platicamos me dijiste que que sentías una responsabilidad con las mujeres, las siguientes generaciones. Nos queda poco tiempo y tenemos comentarios en Facebook, pero quisiera que me contestaras esta pregunta. Como líder de mujeres que nos representas, como mujeres, y yo te agradezco eso porque nos representas muy bien. Estoy muy orgullosa de verte a ti en esa posición. Yo sé que te comenté el otro día, tú hiciste algo por mí que nunca se me olvida. El orar por mi equipo, el bendecirme, el impartir de ti en mí. Eso que cuando yo te he necesitado un consejo, has estado ahí, te lo agradezco infinitamente porque como mujeres, qué importante es que una a otra nos edifiquemos. Amén. ¿Cuál consideras que es tu mayor responsabilidad con las siguientes generaciones, con las mujeres que van detrás de ti, que vamos detrás de ti? Es hacer un buen papel. Es cumplir con lo que tengo que cumplir. Porque si yo dejo un mal testimonio en esta posición, yo sé que puedo cerrarle las puertas. Porque van a decir, no, ya tuvimos una mujer. Y ya, mira lo que hizo, lo que sucedió, lo que pasó. Dios ha tenido que trabajar fuertemente con mi carácter, con mi vida para poder estar en ese lugar. Y mi oración es, Señor, ayúdame a que cuando Dios me lleve para otra posición, a otra etapa dentro del ministerio, que alguien diga, la hermana hizo un buen trabajo, vamos a mirar a esta mujer porque capaz que va a hacer un trabajo mejor todavía. Qué hermoso. Y yo sé, Silvia, a veces no sé si te das cuenta, yo pienso que sí te has dado cuenta porque es algo grande, pero ya tu nombre quedó grabado en la historia de Asambleas de Dios. Sí. Gloria a Dios por ello. El Señor. ¿Quién iba a pensar que una Silvia ¿Te visualizaste chiquitita, una vez ahí? No, que una Silvia chiquitita de allá, de un país, de una provincia allá, de una familia humilde, Dios iba a hacer eso. Yo no lo... Qué hermoso. Ay, pero eso es lo que hace Dios cuando le confías, cuando le crees. Es Él, solamente es Él. Una mujer que trasciende tiene que ser una mujer de fe. ¿Qué características más dirías tú que es para una mujer que trasciende? Valiente. Valiente. Que se mueve, que no se queda, que trabaja. Porque somos trabajadoras las mujeres. Somos muy trabajadoras. Sí somos. Claro que sí. Tenemos comentarios en Facebook y vamos a leer algunos de ellos. Nos quedan 5 minutos. Se ha ido el programa rapidísimo. Sí, hay muchísimo más que quisiéramos platicar contigo. Pero aquí Elizabeth Vargas dice, 2 mujeres que trascienden en sus distintos roles y son un ejemplo. Felicidades a ambas. Bienvenida al equipo, Raquel Gutiérrez. Muchas gracias, Elizabeth. Lorena Montoya dice, felicidades Raquel y bienvenida. Muchísimas gracias. Dios sea el Señor. Bendiciones a las dos. Hermoso tema. Un abrazo fuerte, Estrella. Saludos, Estrella.
Ruth, que es nuestra directora y que también es argentina y que sé que está muy contenta de que en este día nos visite una argentina también, y más que nada una argentina que ha trascendido y ha ido más allá de los límites. Dicen, bienvenida Raquel a esta gran familia, un saludo muy cariñoso a las dos, Gracias. Excelente tema, muchas gracias Ruth. Elizabeth Pamanes, felicidades Raquel, muchas gracias Elizabeth, una de nuestras nuevas conductoras también, a ella le tocó estar aquí la semana pasada. Sandra, saludos Sandrita, nos manda saludos Sandra. No sé si haya más, ya son todos, pues muchísimas gracias por haberse conectado, a todas las personas que felicidades, felicidades, porque este es el principio de cosas mayores. Hay que creer siempre, el Señor, eso es lo que hace. Yo sé, y te lo dije el día que platicamos, aquel día tú impartiste algo en mí. Yo sé, de la manera que oraste por mí, yo pude sentir algo tan hermoso, y que Señor. Varios retos que se me han presentado, como te lo comenté, me veo, me recuerdas a ti. El Señor tiene cosas lindas. Amén, amén, así lo creo. Quisiera que dieras unas palabras de ánimo a aquellas mujeres que hasta el día de hoy no han encontrado su propósito de vida, o creen que ellas no pueden llegar a alcanzar algo así como tú lo has alcanzado. ¿Qué consejo le darías? Y si te pudieras despedir aquí en Claro esta que cámara. sí, gracias. Definitivamente, mujer, tú tienes mucho para dar. Aunque pienses que no, aunque la sociedad, los labels, la gente de alrededor haya dicho y hablado palabras de alguna manera que han deteriorado tu autoestima, mírate en la palabra y en lo que Dios dice de ti. Mírate a través de los ojos como Dios te ve. Pídele a Dios, porque cuando tú logras verte como Dios te ve, déjame decirte que vas a levantarte de ese lugar donde estás, vas a levantarte en victoria, porque no es tu victoria, es lo que Dios te ha dado. Vas a poder salir del círculo vicioso en el cual has estado, porque en Él encontramos valor. En Él encontramos identidad, en Él encontramos propósito, en Él encontramos la plenitud que necesitamos como mujeres para salir adelante. Dependemos de un montón de circunstancias, pero antes de eso, tú dependes de Dios. Hay que aprender a depender de Él, porque Él tiene un propósito para tu vida. Y aquel que la buena obra empezó en ti, confía y cree que Él la va a terminar. Dios está contigo, está a tu lado. No te desanimes, sé valiente, levántate y créele a Dios. Amén. Y yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Silvia, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. Yo sé que ha sido de bendición para mi vida, y sé que así lo fue para aquellas personas que nos estuvieron viendo o que lo verán en las redes sociales. Amén. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un privilegio. Me encanta que haber podido compartir contigo este momento tan histórico y tan definitivo para tu vida. Y yo creo que el Señor tiene cosas mucho más allá de lo que tú piensas. Así que, mujer que trasciende, adelante. Gracias, Silvia. Un privilegio que hayas sido tú mi primera invitada. Y bueno, así hemos llegado al final de este programa, y les invitamos a que compartan este programa. Si usted lo vio live en Facebook, por favor compártalo para que otras personas también lo puedan ver. Para mí fue un privilegio. Nuevamente, gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga y que tengan un muy bendecido fin de semana.